Polonia en aquel entonces era un país sumido en una dictadura, era una dictadura comunista impuesta por los soviéticos. Entonces nos llegaban, había censura en el país, nos llegaban pocas informaciones, pero sí de alguna forma llegaban. La gente por lo general no le interesaba leer prensa oficialista, pero entre estudiantes, por ejemplo, mi madre era en aquella época estudiante de Bellas Artes en Cracovia, sí se murmuraba y sí se sabía, y era una cosa muy rara, porque se veía el ejército que en nuestra parte de Europa aplastaba al pueblo, allá el ejército que apoyaba al pueblo, y esos claveles que en Polonia eran símbolo del Día de la Mujer. Entonces todo esto era muy raro y cierta esperanza. Y estos hechos luego eran muy importantes para nuestra visión clandestina en los años, sobre todo a partir de los años 76. Había miedo porque Álvaro Kuñal apoyó invasión en Checoslovaquia y el aplastamiento de la voluntad del pueblo. También tuvimos esas experiencias amargas del Budapest del 56. Entonces nosotros vivíamos en un mundo donde se aplastó, primero de un comunismo impuesto, una dictadura, y segundo de esos intentos de cambio a partir del pueblo que han sido aplastados con la intervención soviética y con la intervención de los ejércitos del Pacto de Varsovia. Y en 76, cuando comienza a formarse el Comité de Defensa de los Obreros, lo forman intelectuales, abogados, artistas, para apoyar a los obreros que están en huelga, que son represaliados, que están en la cárcel. Se habla todo el tiempo de la revolución de los claveles, se observa, hay miedo. Lo subraya Adam Michnik, que era disidente entonces, uno de los miembros de esta asociación que era Pre-Solidarność. Tenían miedo de esa deriva de Kuñal y de Ottelu Carvalho para que una dictadura salazarista no acabara, o sea, para que no se pasara de una dictadura hacia otra dictadura de un comunismo totalitario, porque era muy diferente esta situación de los comunistas portugueses en Praga, que apoyaban las invasiones, por ejemplo, al contrario que los comunistas en Italia, eurocomunismo de Berlinguer, que condenaban este aplastamiento de esas revoluciones populares. Entonces se observaba Portugal, se observaba si Portugal va hacia la democracia, hacia la libertad o al contrario. Y luego el pacto de no derramar la sangre, el apoyo del ejército hacia los soldados. Y cuando se aplasta en Polonia en 81 con la ley marcial, hay una amenaza de la intervención soviética y se aplasta este movimiento obrero y de los intelectuales solidarnos después de 15 meses de la esperanza, otra vez se vuelve a hablar, cuando las personas están en la cárcel, cuando hay estado de guerra, del Portugal. Y hay una canción de un bardo de Solidarność, quien canta: no se necesitó entonces ayuda del vecino, alusión a las intervenciones del Pacto de Varsovia, porque canallas tenemos en casa y ya nos han convencido de que puede un polaco estar contra un polaco, o sea, el ejército. Esto no es Portugal y esto no va a ser revolución de las flores. Y tuvimos que esperar otros lúgubres 8 años para que, pensando en la revolución de los claveles como una inspiración, se organizó en otro clima también político internacional la mesa redonda, se resurgió Solidarność, y haciendo parte con cierta ala moderada de los comunistas y del ejército, se pudo, con Iglesia mediando, comenzar a restaurar la libertad y la democracia. Siempre estuvo presente esta revolución como una esperanza de una transición y de una voluntad del pueblo que no ha sido aplastada y que trajo libertad tan importante para Europa.